nuestras cosas durante el día, Señor. Gracias, precioso Dios, porque en este momento tú nos tienes, Señor, en este lugar, Señor, para aprender, Señor, más de ti, Dios Padre. Gracias por el tiempo que nos regala en tu presencia, Señor, porque es lo más valioso, Padre amado. Padre, ponemos este tiempo en tus manos, este servicio, esta enseñanza. Que no seamos nosotros, Señor, hablando, sino tu Santo Espíritu a través de estos tus siervos inútiles, Señor, porque sabemos, Señor, que no somos dignos de estar acá, pero solo es por tu misericordia, Padre amado. Gracias te damos, Señor, porque sé que tú nos vas a hablar, Señor, y primeramente a nosotros, Padre amado, para seguir creciendo y poner por obra, por práctica todo lo que aprendemos. Dejamos este tiempo en tus manos. Bendigo a mis hermanos que han llegado a esta cita contigo, precioso Dios, para recibir el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros hoy y para ellos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos hicieron la tarea que entregaron hace 8 días? ¿Cuántos? ¿2? Hacer la tarea que nos dieron, las hojitas que nos dan cada 8 días de hacer la tarea. No, entonces esta lección, eso es muy, muy fácil, porque ya prácticamente es haber hecho la tarea, es la lección. ¿Cómo se llama la lección de hoy? Sanidad en las relaciones. Sanidad en las relaciones. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino a restaurar la relación entre Dios y el hombre, porque ¿en qué momento perdió el hombre la relación con Dios? En el momento que pecó, en el Edén, ¿no? Allá en el huerto. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero este pecado no solo hizo perder nuestra relación con Dios, sino que también perdimos la relación con nuestro prójimo. Entonces, por eso la importancia de esta lección hoy es sobre nuestras relaciones y sanidades con nuestro prójimo. Jesús quiso enfatizar la importancia de llevarnos bien con quienes nos rodean. Y yo les voy a hacer aquí una pregunta. ¿Quién es nuestro prójimo? ¿No? Prójimo son las personas cercanas como nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, las personas de la iglesia, nuestros compañeros de trabajo, los profesores, los policías, las autoridades, todas las demás personas que nos rodean. Sí, lo que decía Rudo, digamos, el prójimo es algo muy importante en nuestras vidas, que muchas veces nos cuesta, ¿no? Digamos, hay personas que de pronto criticamos, por decir, digamos, presidentes, alcaldes, policías, digamos, todas esas personas que están en eminencia, y muchas veces, digamos, nosotros nos convertimos en jueces y eso no puede ser así, porque, digamos, nosotros hemos tenido varias, de pronto, he escuchado más bien, personas de pronto de que se quejan, digamos, bueno, que ese presidente tan malo, que el presidente hace esto, de todas maneras, digamos, cada uno de nosotros fuimos los que dijeron votaron por él o los que no votaron, pero digamos son decisiones que digamos son personales en las cuales nosotros no podemos criticar, digamos, a esas personas. Igual pasa de pronto también con la policía, ¿no? Que la policía son unos ladrones, que la policía tiene la licencia para atracarlo prácticamente a uno, alcaldes, que los alcaldes no hacen nada, que los alcaldes se roban la plata. Entonces, digamos, en ese sentido nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque, digamos, Dios nos ha enseñado que, digamos, nosotros no tenemos que ser jueces, sino tenemos que orar por esas personas para que así mismo, digamos, pues como nosotros tuvimos la oportunidad de conocer de Dios, ellos también lo puedan hacer, ¿no? Digamos, la esencia, digamos, de lo más importante, digamos, que Dios quiere que nosotros tengamos es el ¿qué? El amor, ¿no? Pero si nosotros no tenemos amor, prácticamente no estamos haciendo nada, ¿no? Él desea que, digamos, nosotros tengamos, digamos, ese corazón dispuesto para, en lugar de criticar,
poder, digamos, estar orando por estas personas. Alguien que por favor me colabore con Efesios 4, 2, 3. Búscalo acá, búscalo acá. Cuatro, dos, tres. ¿No? No sé. ¿Sí lo tienen? Efesios 4, 2, 3. Sí, léalo. Sí. Sean siempre humildes, amables, tengan paciencia, so- sopórtese con amor los unos a los otros. El Espíritu los ha unido con un vínculo de paz. Hagan todo lo posible por conservar esa unidad, permitiendo que la paz los mantenga unidos. Así como ustedes forman un solo cuerpo y hay un solo espíritu, Dios también los llevó a una sola esperanza. Dice que con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Ahí es cuando nosotros nos estamos dando de cuenta si realmente nosotros nos soportamos o no nos soportamos, ¿no? Lo que les venía diciendo, digamos, las críticas no son buenas, digamos, contra las personas, ¿no? El prójimo, digamos, son personas de pronto que, digamos, no conocen de la palabra de Dios, y así como nos sucedió alguna vez a nosotros, de pronto nosotros criticamos, pero nosotros ya, digamos, teniendo, digamos, el conocimiento que Dios nos ha dado, tenemos que ser pacientes, como nos dice la palabra, ¿no? Y tenemos que ser, ¿qué? Más humildes. Porque muchas veces el orgullo a uno se le sube. O sea, el poder criticar, el poder, digamos, blasfemar contra estas personas que pues realmente no está bien. Queremos pertenecer también a una familia, ¿cierto? Eso nos garantiza tener buenas relaciones. Sin embargo, en muchas familias no es así. Las relaciones familiares en muchas ocasiones, hoy en día más que nunca, son un problema. En eso sí nos damos de cuenta, ¿no? Yo sé que, digamos, a todos nos ha podido suceder. Nosotros vivimos con nuestra familia, digamos, núcleo familia, digamos, dentro del hogar, esposa, hijos, pero también tenemos nuestros familiares, nuestros hermanos, y muchas veces, digamos, hay problemas, digamos, en cuanto, digamos, la familia, ¿cierto? Entonces son cosas que nosotros tenemos que tener cuidado para no hacer las cosas, para poder convivir, digamos, convivir en armonía. A veces hay pleitos, a veces hay contienda, digamos, entre nosotros mismos, entre hermanos, muchas veces entre hermanos en la fe, porque Pepito me miró mal porque no me saludaron. Entonces, digamos, son cosas en las cuales nosotros tenemos que también tener mucho cuidado y poder soportarnos unos a otros también, ¿no? El soportarnos, digamos, sabemos que no es algo muy fácil, pero sabemos que Dios nos enseña a través de su palabra lo que tenemos que hacer, amar y perdonarnos, ¿cierto? La familia es mucho más que la suma de personas, ¿cierto? Una familia puede ser una familia muy numerosa, pero digamos, si no hay, digamos, esa calidad de unión, esa familia, digamos, que se amen, que se respete como nos lo muestra la palabra de Dios, el poderlo hacer, ¿cierto? Lo que le da la identidad a una familia es cómo nos relacionamos, ¿cierto? Hay 4 puntos. El primero es la interacción, el segundo la comunicación, tercero los valores y el cuarto el propósito, ¿no? ¿Alguien sabe qué es la interacción? ¿Cómo? Sí, relacionarse con… Y la comunicación, porque es que la comunicación muchas veces dentro del núcleo familiar, digamos, a veces no se están comunicando, sino simplemente llega uno, de pronto come, se pone uno a mirar televisión, no le interesan los problemas, de pronto lo que está sucediendo, o de pronto se pierde muchas cosas en las cuales
no se comunica por no poder estar, digamos, con esta persona, poder hacer las cosas hablando y poder, digamos, uno tener la oportunidad de remediar las cosas como pareja o como padres e hijos, ¿cierto? Y los valores, ¿qué entendemos por valores? ¿Cómo? Lo que muchas veces nosotros, o sea, nuestros padres también nos dieron a nosotros, ¿no? Porque si nosotros no tuviéramos valores, pues no estaríamos de pronto ni acá. Y el propósito, digamos, que Dios tiene, digamos, en cada cosa es que nosotros, como familia, nos unamos y vivamos en unidad. La familia es la base de la sociedad. En la familia aprendemos a desenvolvernos, ¿cierto? Porque nosotros venimos, digamos, cuando nosotros éramos pequeños, nosotros de pronto veíamos que nuestro papá, nuestra mamá se relacionaban, hablaban, y nosotros de ellos aprendimos muchas cosas también. En el mundo y con nuestro prójimo. La familia se fundamenta en la verdad de Dios. Esta podrá permanecer firme a pesar de las crisis. Hay alguien que lea Mateo 7, 24 y 26. Mateo. Sí. Hasta ahí. Si nos damos de cuenta, digamos, está hablando de una edificación en la cual, digamos, hubo una que fue bien construida y la otra fue mal construida. Espiritualmente, digamos, nos puede estar sucediendo así. Nuestra casa somos cada uno de nosotros, ¿cierto? Digamos, cualquier cosa, cualquier problema, si nosotros no estamos cimentados en la palabra, si nosotros no estamos diariamente alimentándonos, congregándonos, obviamente que cualquier problema nos va a coger y nos va a botar al piso, nos vamos de pronto a tener sufrimientos, a cosas que de pronto han podido suceder en nuestra vida cuando de pronto nosotros nos descuidamos, digamos, el poder tener esta relación con Dios y tener esos cimientos. Sabemos que en la piedra que tenemos que estar fundado es Jesucristo, ¿cierto? Establecer y asumir las funciones. Hay 4 funciones que delimitan y es en orden en cuanto a la familia, ¿cierto? Hay que asumirla con compromiso y con responsabilidad. ¿Qué será el compromiso? Un compromiso es una decisión, algo que uno quiere, digamos, poderlo cumplir. Y la responsabilidad, saber que tenemos que hacerlo con esmero y con dedicación. Logramos relaciones, o sea, digamos, cada uno de nosotros logramos una relación bien, ¿no? Estas funciones son, digamos, de la familia: esposos, padres, hijos y hermanos. Digamos, los esposos, ¿cómo debería de ser, digamos, una pareja de esposos? Digamos, en el sentido, digamos, en comunicación, en amarse, en respetarse, digamos, el hecho de pronto de estar con esa persona, el poder, digamos, decirle palabras bonitas, ¿no? Decirle yo te amo o piropearlo, así pasen los años, pero muchas veces eso se está perdiendo también, digamos, en los hogares.
los esposos a veces descuidan a la esposa, o lo contrario, las esposas descuidan a los esposos, ¿cierto? Y como padres, ¿cómo somos como nuestros hijos? ¿Será que sí tenemos o sea, el sentir de pronto de darles un abrazo, de decir, hijo, yo lo amo, yo los quiero, me hacen falta? Cada uno en su mente y en su corazón, no sé, digamos, puede mirar y descubrir si lo está haciendo o no lo está haciendo. Yo pienso que, digamos, pueden ser los años que uno tenga. Por ejemplo, mi papá tiene 80 y pico años. Ya donde quiera que yo encuentre a mi papá, yo a mi papá lo saludo de beso. Mis hijos son prácticamente igual conmigo. O sea, uno de padre se siente gozoso que un hijo, digamos, lo valore y, digamos, demuestre el amor, no importa que lo estén mirando, ¿no? Porque eran ya ese muchacho y mire, besando al papá o a la mamá. Entonces es algo que es muy importante. Los padres que, digamos, a veces uno se da de cuenta que de pronto no tienen de pronto ese sentir con los hijos de acariciarlos. O sea, digamos, ahí es cuando nosotros debemos de pensar dónde está el amor que Dios nos ha dado para poderlo poner en práctica. Igual los hijos, ¿no? Los hijos es algo que a ellos también les nacen de pronto de poder relacionarse, de poder decir qué bueno estar con mi papá, qué bueno es decirle una palabra afectuosa, porque muchas veces nosotros también como padres necesitamos que los hijos nos consientan. A mí mi papá que ya casi me hace llorar porque me decía que él se sentía muy solo. Yo me siento muy solo, yo no le veo, yo más bien como que Dios me lleve más bien porque no le veo nada de futuro a la vida. Entonces, muchas veces nosotros nos descuidamos como hijos también. Obviamente, digamos, uno tiene que cuidar su hogar, pero asimismo tiene que estar pendiente, digamos, de sus padres. Los hermanos. Estamos hablando de hermanos, digamos, pueden ser en carne, pueden ser hermanos en sangre, pero igual de todas maneras son cosas que nosotros tenemos que pensar, analizar, perdonar y arreglar las cosas, que muchas veces es difícil. Hay hermanos que son muy difíciles para poder tratar, de pronto por orgullo, muchas cosas son las que los separan, pero igual ahí es cuando nosotros tenemos que pensar que si Dios nos perdonó a nosotros, nosotros también tenemos que perdonar a nuestros hermanos, y más a nuestros hermanos, ¿no? Aquí nos habla en Génesis, hay alguien que lea Génesis 2:24 de los esposos. Génesis 2:24. Y otra persona, ¿cómo? Lo voy a leer. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es un mandamiento que Dios nos lo hizo, ¿no? Y yo creo que cada uno de nosotros lo hemos cumplido, los que nos hemos casado. Hemos tenido que dejar a nuestros padres para unirnos a nuestra esposa y ser una sola carne. Pero hoy en día me acordé de algo de ahí en la vereda que es la vereda de los separados, y me causó pues como risa y como tristeza a la vez, porque digamos hay muchas personas que se separaron, personas que ya han un tiempo de casados y bueno, tuvieron sus problemas, se separaron, pero entonces ahí es cuando nosotros nos vamos a dar de cuenta, se separan, listo, pues haga cada uno su vida aparte y ya. Pero ¿qué hacen la mayoría de los hombres o mujeres? Bueno, la mayoría son hombres. Regresan nuevamente a su casa con su papá y su mamá. O sea, digamos, es algo que no… O sea, digamos, no veo que tenga un fundamento una persona que haga eso, ¿no? Pues si uno se separa, pues se va a vivir solo, no va a ir a ponerle pereque a los papás. Y miren, en todos los casos que yo he visto y en todas las personas que les estoy hablando, tal cual, están con su papá y su mamá. Alguien que lea Efesios 5, 31 y 33. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahí nos vuelve a confirmar nuevamente que los dos serán una sola carne, ¿no?
Estos versículos nos hablan de tres aspectos importantes, ¿no? Dejar a padre y a madre, estar unidos con el cónyuge y ser una sola carne. ¿Qué entendemos por estar unidos con el cónyuge? Como nos dicen Sí. como cuando nos hacen, hicimos los votos, ¿no? Están en las buenas y en las malas, pero muchas veces hay matrimonios que de pronto puede suceder que de pronto si usted está mal, pues mira a ver cómo se las arregla. Entonces ahí es cuando Dios nos aclara que tenemos que estar los dos ayudándonos, apoyándonos y no muchas veces criticándonos, porque uno muchas veces critica, de pronto la esposa critica al esposo, el esposo critica a la esposa. Es que yo quisiera que mi esposa fuera como esa mujer que es tan cariñosa, que es tan armoniosa, pero digamos cada uno tiene su manera de ser y hay que respetar, digamos, también todas esas cosas, ¿no? Ser una sola carne, ¿no? Eso sí no entendemos. ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Lo que qué? Ahí lo podemos tomar espiritualmente y digamos y en la intimidad de la pareja, ¿no? Cuando una persona tiene su intimidad es algo tan bonito, ¿no? Es algo tan armonioso, es algo que es, o sea, no lo puede uno describir porque es algo muy hermoso. Espiritualmente también tenemos que estar así. No solamente, digamos, en cuanto a su relación, sino espiritualmente siempre tenemos que estar los dos. Podemos orar, podemos, digamos, leer una palabra en la cual de pronto compartimos y que nos va a servir a los dos, ¿cierto? La autoestima y la seguridad. Las parejas determinan por lo que viven, ¿cierto? En nuestros hogares. ¿Cómo crear los hijos? Pues en el tiempo de nosotros, cuando nos crearon, siempre fueron diferentes a las crianzas de hoy en día, ¿no? Hoy en día, digamos, a los niños no se les pueden pegar porque, digamos, ya es prohibido. Pero igual de todas maneras, digamos, Dios dice que tiene que amar a los hijos, pero también tiene que corregirlos. ¿Cómo educarlos? Yo pienso que, digamos, la mayor educación que se le puede dar a un hijo es por medio del testimonio de nosotros, el respeto. Porque si yo hago cosas inadecuadas, mi hijo está viendo lo que, lo que yo estoy haciendo, ¿cierto? También aquí nos habla de cómo usamos el dinero nosotros, ¿cierto? Este tema, digamos, del dinero siempre es como muy, pues a mí me ha costado y me cuesta de pronto saber que la mejor administradora del dinero son las mujeres, ¿sí? Y uno muchas veces por machismo, no, yo manejo los recursos, pero realmente, digamos, las mujeres son las que manejan bien los recursos de la casa. ¿Cómo nos relacionamos con Dios? ¿O cómo se relacionan ustedes con Dios? Cada uno de nosotros sabemos cómo lo hacemos, ¿cierto? A pesar de que todo cambia y muchas familias se han estancado en lo que recibieron en sus hogares y no toman las decisiones de cambiar interiormente. O sea, digamos, yo soy así, yo me quedo así, porque siempre en mi manera de ser es así. Y no estamos viviendo, digamos, el modelo de Cristo. ¿Cómo es el modelo de Cristo? Hacer las cosas que sean buenas para que las personas miren que lo que uno está haciendo está bien. Pero muchas veces no, es que lo que pasa es que mi actitud es así, yo soy de mal genio, usted no me va a cambiar. Pero en nuestra vida, cuando nosotros conocemos de Cristo, tenemos que, digamos, abandonar todas esas cosas en las cuales estamos dando mal testimonio y estamos de pronto, digamos, siendo piedra de tropiezo para con otras personas, ¿no? Cada uno de nosotros daremos cuentas a Dios de lo que hacemos, ¿cierto? De lo que
digamos cuando nosotros no conocíamos de Dios, pues eso ya es pasado porque lo hicimos por ignorancia. Pero si ahorita, conociendo de Dios, lo hacemos, nosotros tenemos que darle cuenta a Dios. Leamos 1 Corintios 13, 4, 8. Ya casi. 1 Corintios. ¿La tiene alguien? Acá está. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso. No se enorgullece. 4. En esta versión dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es fantasioso, no se desvanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Muchas veces el amor es tan bonito, ¿no? Pero cuando habla, digamos, de un amor sufrido, ¿qué pensamos? ¿Qué es un amor sufrido? ¿Qué será un amor sufrido? Hay que reconocer que el uno para el otro es muy indispensable, ¿no? No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa. El hecho de pronto, los primeros días cuando Ruth se fue para que ir a cuidar al bebé, yo me sentí incompleto. Porque uno, o sea, ya está acostumbrado, digamos, a su pareja, digamos, de pronto, digamos, al llegar, al hablar, al compartir. Pero cuando, digamos, el uno está a un lado y el otro está al otro lado, digamos, uno siente la ausencia, digamos, de esa persona. Obviamente, digamos, que se tenga, digamos, ese vínculo del amor, que es lo más importante. Porque si uno está aburrido con la mujer, pues mejor que esté por allá y la puede estar pasando uno hasta mejor en la casa solo, ¿no? Pero entonces lo importante, digamos, de esto es tener, digamos, esa convicción y poner en práctica lo que Dios nos dice o nos ha enseñado, digamos, también en su palabra, ¿no? El amor entre esposo, el amor ágape. Ese lo conocemos, ¿cierto? ¿Sí lo conocemos? Entonces, digamos, esto era el poquito que quería compartir, pero lo más importante, digamos, es que, digamos, en cada uno de nosotros tenemos que tener ese amor, ese respeto por nuestra pareja, aprovechar los tiempos. Sabemos que los tiempos no son tan buenos a veces son tiempos más malos que buenos, pero siempre cogidos de la mano de Dios para poder siempre poder salir adelante. Bueno, estamos viendo los principios en las relaciones en familia. Lo primero es las funciones que estamos, con quienes nos relacionamos. Con las primeras personas que nosotros nos relacionamos es con nuestro esposo o nuestro cónyuge, como estaba hablando mi esposo. Lo segundo es con nuestros hijos. Lo tercero con nuestros padres y lo cuarto con nuestros hermanos. Pero Dios quiere que la relación entre esposos sea algo especial, no sea como hoy el mundo lo está haciendo. Y para eso Él nos está dando unas pautas y dice, los que hicieron la tarea recordamos que ahí nos hacían unas preguntas como ¿qué piensa Dios acerca del amor romántico y apasionado? En compañía de su cónyuge, cuánto tiempo pasa con su cónyuge, cómo comparten, cómo hablan. ¿Sí? Hicieron la tarea y eso decía, ¿cierto? Vamos a ver cómo Dios nos habla a través de eso y qué quiere que haga. Existen muchos factores que impiden el romance y la emoción en la pareja. Algunos de ellos puede ser la familiaridad. Como mi esposo ya es de mi familia, pues a mí que me interesa, él no se va a ir nunca a mi lado, entonces pues yo no necesito tener ningún detalle ni nada, ni conquistarlo. Y Dios nos dice en su palabra que es importante tener esas cositas, esos detalles. El tiempo hace que nos acostumbremos a tener a la otra persona, por eso olvidamos o descuidamos los detalles
de todo lo necesario para alimentar nuestra relación. ¿Cómo alimentamos nuestra relación con nuestra pareja? Con los detalles. Y eso pasa el tiempo y se nos olvida. De novios, qué chévere que lo hacíamos, ¿no? Perdón. De novios lo hacíamos. La chocolatinita, el osito de peluche, las carticas. Bueno, muchas maneras nos comunicamos y demostramos nuestro amor a esa persona. Nos casamos y se nos olvida. Porque como ya está en la casa, ya es mi esposo, ya no necesito tener esos detalles con él. Él ya sabe que él es mi esposo, yo ya sé que él es mi esposo y yo soy la esposa, entonces no, eso no es así. Otra cosa que también se nos olvida es la seguridad de tener al otro nos hace creer que la conquista ya no es necesaria. Como él es mi esposo, eso no se va a ir nunca de mi lado, ahí lo voy a tener siempre. Y no es así, porque hoy en día el mundo es tan puerco, el diablo es tan puerco que está, si yo no lo cuido y no lo consiento, afuera ¿qué va a pasar? ¿Va a llegar alguien? Y que sí lo va a hacer, entonces nos toca tener mucho cuidado. Otra cosita que hace que nosotros se infle esa relación como esposos, a veces es el cansancio físico. Juntos trabajan, llegan a casa y no hay tiempo. O sea, cada cual llega, se acuesta y cada cónyuge por su lado. Otra cosa es la cantidad de responsabilidades que nos quitan el tiempo para compartir con nuestra pareja. Estamos tan ocupados que no tenemos tiempo. Nosotras las mujeres somos expertas en eso, que la casa, que la comida, que la ropa, que los pisos estén bien lindos, que todo esté bien aseado, y el esposo allá en un rinconcito de pronto mirando televisión o mirando el Face o quién sabe, comunicándose quién sabe con quién. Entonces nosotros también, eso es otra cosa que tenemos que tener cuidado. Las tensiones en el área de las finanzas, por la plática. O sea, a veces hay también mucha discordia entre parejas por eso. Tenemos que tener cuidado y tenemos que alimentar. Así como fuimos novios, tenemos que alimentar, hacer ese romance. Que de casados no se nos olvide que seguimos siendo novios. Que tenemos que alimentar esa relación. Y la palabra hoy nos regala unos tips para el romance. Dice, planeen una cita para darse el uno al otro el mejor de su tiempo. Escojan un día a la semana en el que no estén cansados, lógicamente. Es importante como pareja sacar un tiempo para compartir los dos. Yo recuerdo que mi pastor, uno de los muchos pastores que Dios me ha regalado en mi vida, él decía, yo tengo un día y era el martes, decía, él nunca lo teníamos el martes porque el martes era para compartir con su esposa. Nuestros pastores también, el pastor Alex y yo sé que mi pastora, ellos también tienen un tiempo y a veces ellos también nos comparten y decían, a veces salimos al centro comercial, tomamos un cafecito y hablamos o comemos algo y compartimos. Importante como parejas, como esposos, tener un día a la semana. Yo sé que hoy en día el tiempo no lo permite y es difícil, pero es importante sacar ese tiempo para compartir como esposos, porque por eso es que se pierde la relación del romance. Otra cosita es, el dinero no puede ser un obstáculo. Eso es otra cosa que nosotros decimos, no, pero es que no hay plata para salir, por eso nos toca quedarnos aquí en la casa. Y no, muchas veces no es así. Yo le decía una vez a mi esposo, simplemente salir a un parque y comernos un helado hoy en día 2.000 pesos, 2.500, póngale los dos 5.000, o bueno, el más baratico. Y salimos a un parque y nos comemos un helado, compartimos, hablamos y eso alimenta nuestra relación. Por eso es importante esos detalles, que no se pierdan. Por eso nos regala hoy el bosquejo del devocional hoy, de la enseñanza, estos tips para cultivar nuestro romance. Escríbase en una carta. ¿Cuántos escribimos cartas de novios? Era la manera como nos comunicábamos. Yo tengo muchas cartas y yo sé que yo le escribí muchas cartas.
Sí, y nosotros nos escribimos cartas. Entonces, eso se ha perdido. Hoy en día, muy raro la pareja que se escribe una carta o se manda una carta. Y ya no, es por WhatsApp y eso, muchas cosas, pero no hacemos eso. Escribas en una carta de amor expresando lo mucho que significa el uno al otro. Eso, dirán mucho, qué pereza soy en esta época. Eso no, pero es importante. Miren, nosotros somos de la generación, bueno, yo de los 60, 70, 80, en los cuales vivimos esos momentos tan bonitos de escribirnos cartas. Hoy en día no, pero es bonito que nuestros jóvenes, nuestras parejas jóvenes lo hagan. Escríbase una vez en cuando una cartica, te amo, amor, y unas palabras bonitas. Otro tip que nos regala para cultivar el romance: llama a tu pareja durante el día simplemente para decirle cuánto la amas. ¿Cuántas veces se llaman los llama a su pareja? Mire, a mí me pasó un día, me llamaba tanto que le dije, ay, ¿qué es tanta llamadera? Y no me volvió a llamar, o me llama, ya sabe, una sola vez. Pero entonces a veces de verdad tenemos que tener cuidado porque eso rompe ese romance entre pareja y eso no está bien. O sea, ante los ojos de Dios, no, ellos quieren ser de pronto cariñosos o nosotras queremos ser cariñosos y de pronto, pero esas cosas es hablando. Otro tip que nos regala es: den abrazos, digan palabras bonitas, regalen detalles como flores o chocolates. ¿Quién lo hace? Eso se ha olvidado. De novios nos llenaban de chocolates hasta que, mejor dicho, ya no queríamos más. Y de flores no se diga. Pero hoy en día, ni el Día de la Madre nos regalan una flor. No, ahí sí. Sí, no. Entonces, esos detalles son importantes cultivarlos en una pareja porque son tips que ayudan para que la relación crezca y se mantenga. O sea, ayúdense en el uno al otro en alguna de sus tareas diarias. Esto también es muy importante. Yo sé que eso es algo que se ha cambiado mucho porque anteriormente el machismo era duro y hoy la mujer era la que cocinaba, lavaba, planchaba, hacía de todos los oficios de la casa y el esposo solamente trabajaba. Hoy en día no, los dos trabajan y mutuamente vemos en las parejas jóvenes que los dos se ayudan. Si llega uno temprano, pues va adelantando las cositas de la casa, bien sea echando la ropa a lavar o haciendo la comida, atendiendo a los niños mientras la esposa llega. Pero eso es importante hacerlo. Nuestros esposos deben ayudarnos y nosotros ayudarlos a ellos. Cosas como esas hacen que nuestro romance se cultive. Anímense e inspírense constantemente. Todos deben saber que son los primeros fans de su cónyuge. Eso en cuanto a la pareja, que hablamos para mantener una buena relación. Ahora vamos a hablar sobre padres e hijos. Y voy a leerlo por tiempo porque es bastante largo. Dice Efesios 6:1-4. Hijos, que ya lo sabemos y ya lo vais a recordar. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino criarlos según la disciplina y la instrucción del Señor. Hijos, obedezcan a sus padres en algunas cosas. Oh, en todo, eso la palabra lo dice. Porque esto agrada al Señor. Para los hijos el mandamiento es claro, para nosotros los hijos es un mandamiento con promesa. Yo diría que yo siempre he dicho y la palabra me ha enseñado que es el mandamiento más importante, todos son importantes, pero es el mandamiento que tiene una promesa añadida porque nos está hablando de larga vida si los honramos, si hacemos lo que Dios nos manda ahí. No es, a veces los cuestionamos, ¿no? Pero si mi papá me manda a hacer tal cosa, ¿yo tengo que obedecerle? Sí. Que lo que esté mandando no sea lo correcto, Dios lo juzgará. Pero nosotros como hijos debemos siempre obedecerlos, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos. Y yo quería ahí preguntar, ¿qué es exasperar? Como decimos nosotros, sacarle la piedra al chino, ¿no?
Mejor dicho, que nos... Sí, eso es. Vamos, este mandamiento no es una licencia a la permisibilidad o a la falta de corrección, sino una directriz acerca de cómo debemos tratarlos. Para muchos la palabra disciplina equivale, eso, a nosotros nos pasó esto, lo que nos dice aquí, la palabra disciplina era gritar, era pellizcar. ¿A cuánto los pellizcaron? Ese quieto chino, porque mejor dicho, y era el pellizquito ahí y uno quedaba quietico. Nos golpea, también era disciplina, también era golpear, empujar, abofetear, insultar, ofender con palabras, burlar, amenazar y cosas semejantes. Esto no era correcto ante los ojos de Dios. Nada de esto es disciplinar, ¿o sí? No, esto no es disciplina. Es que el chino no me hizo caso, entonces lo grito, lo empujo o lo pellizco. Esto no está bien. La disciplina implica la impartición de principios bíblicos. Es aquí donde la palabra de Dios es clara, donde ponemos límites como el respeto, ejemplo, confianza, relación, conversación, instrucción, comunicación, perdón, gracia, flexibilidad e inclusive corrección física siguiendo las pautas bíblicas. Nuestros hijos le pertenecen a Dios y nuestra responsabilidad es formarlos para el propósito con que Dios nos los ha regalado. Nuestro deber es enseñarles los principios de Dios. Otras cosas que nos dice: exasperamos a nuestros hijos cuando usamos, nos burlamos de ellos. Muchos padres, yo diría que por nuestra ignorancia y no conocimiento de la palabra ni de Dios, nos burlamos de ellos o se burlan. Ay, ese chino gordo, quítate de aquí gordo, quítate de aquí orejón o quítate de aquí mechudo. Les poníamos sobrenombres que esto no es bueno, esto es exasperar a nuestros hijos. Los avergonzábamos delante de los demás. Esto también lo pudimos haber hecho en algún momento. Hacerlos avergonzar, más que todo cuando ellos están en el colegio. Yo recuerdo de Mónica, que me acuerdo una vez que ella me decía: mami, ya no me lleve yo la llevaba siempre al jardín y estaba pendiente de ella, de llevarla porque viajaba. Y un día me dijo: mami, ya no me lleve al colegio cuando entró al bachillerato, porque mis amigos se están burlando. Entonces yo le decía: no, pero yo la llevo. Hasta que me dijo: mami, por favor, yo ya soy grande, no me lleves, porque eso le causaba la hacía poner como en ridículo, en vergüenza. Entonces ya después entendí, dije: le voy a dar confianza, a ver cómo, y eso es muy bueno. Pero hay cosas como esas que no se deben hacer. Cambiamos la instrucción según nuestro estado de ánimo. A veces los corregimos con ira, con enojo, y esto es grave, supremamente grave para nuestros hijos. Imponemos normas que ni siquiera nosotros cumplimos. Usted me llega temprano, pero ¿cuántos padres no llegan temprano a la casa y se quedan en otras cosas? Establecemos nuestras preferencias como si fueran como si tuviéramos, preferimos más a uno que al otro, y esto tampoco es bueno para nuestros hijos. No cumplimos lo que prometemos, pero si gana el año le voy a regalar tal cosa, y ganó el año: ay no, mamita, ahorita no hay plata, o no hay plata, espérese que haya. Entonces todo esto no es bueno. No estamos dispuestos a reconocer nuestros errores. Es algo que nosotros también como padres no somos perfectos y nosotros erramos. Pero cuando nuestros hijos: mami, pero usted, mi mamá, ¿por qué dice eso? Si eso es mentira. Pero es que porque yo soy su mamá y es que yo sí lo puedo hacer, pero usted no. Entonces no estamos dispuestos a reconocer nuestros errores. Los comparamos con sus hermanos o con otros. Es que su hermano es mejor que usted, o es que Julanito es mejor que, y usted tiene que ser igual. No, esto tampoco es bueno para nuestros hijos. Los sobreprotegemos impidiendo que ellos ejerzan dominio propio. Les recordamos sus asuntos del pasado. Esto también es muy perjudicial. Que nuestros hijos lleguen a grandes y les recordamos: acuérdese cuando usted era chino, regaba el jugo y todavía sigue haciéndolo, no creció, no maduró, no. Y les decimos cosas por el estilo que no están bien.
hablamos con ellos solo cuando han cometido un error, porque ahí sí les caemos con toda. Si cometen un error, mejor dicho, ahí estamos para amonestarlos, pero no como debe ser, sino como no se debe hacer. Los sentenciamos sin haberlos escuchado. Pero es que usted, mejor dicho, me las va a pagar. Mami, pero es que yo no, o papi, tal cosa. Y de una vez los estamos sentenciando antes de dejarlos hablar, antes de escucharlos. Hablamos con ellos solo cuando han cometido un error. Nos preocupa más nuestra reputación como papás que su propio bienestar. Porque muchas veces nos van a contar algo los hijos y ¿cómo se le ocurre, chino? Ahora qué van a decir mi amiga, mi fulano, mi sutano, entonces, o la familia. Entonces esas cosas no están bien. Bueno, esto en cuanto a nuestros hijos, porque nuestra tarea también tenía que ver cómo los tratábamos, bueno, todo lo que ya hicimos. Ahora vamos a ver con nuestros hermanos. Y vamos al Salmo 133:1. ¿Cuál bueno y cuál delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía? ¿Quién no tiene recuerdos de peleas con sus hermanos? Yo recuerdo que con la que más me peleaba era con Mabel. Eso era, mejor dicho, era la pelea todos los días, porque ella de pronto no hacía lo que yo quería, entonces yo la cogía, la mechoneaba y le pegaba. Yo era frente. Y yo digo, créame que uno dice a veces, con el que más pelea es con el que más ama ahorita, porque yo con ella tengo una relación muy bonita y chévere. Entonces uno dice, ¿quién no peleó con sus hermanos? Eso es normal. Eso sucedió. Pero vivir en armonía no quiere decir que va a haber ausencia de peleas, porque eso es para que haya diferencias entre nosotros y podamos madurar y crecer. Sino más bien es aprender a enfrentarlas y resolverlas. Dios diseñó la relación entre hermanos para enseñarnos a relacionarnos con quienes nos rodean. Es la base para aprender el respeto, la convivencia, aprender a ganar y a perder, manejar la frustración y desarrollarnos emocionalmente. Según los expertos, la relación entre hermanos es son unas de las relaciones más íntimas y duraderas y constantes que puede tener un ser humano, pues perdura más que la mayoría de las amistades y va más allá de la muerte de sus padres. Esto es lo que hoy en día ha cambiado, porque la relación entre hermanos debería ser eterna. O sea, yo digo, mientras uno viva acá y aún pasan en la eternidad, debe continuar. Pero muchas veces mueren los padres y los hermanos cada uno por su lado. ¿Por qué se pelean? Por la herencia, por la plata que dejaron. Y esto no debería ser así porque la palabra nos lo dice. Vamos a leer este versículo, Génesis 37, 21, 23. Y nos habla de un ejemplo clave en la palabra de Dios de Rubén, quien se preocupó por su hermano cuando José, vamos a leerlo. Cuando Rubén escuchó esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos, así que les propuso: no lo matemos, no derramen sangre, arrójenlo en esta cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo: esto es porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica especial de mangas largas. ¿Quién defendió a José? Rubén. Y eso es lo que nosotros debemos también hacer por nuestros hermanos. Ese es un ejemplo en la palabra de Dios de cuánto amaba Rubén a su hermano José. Otras relaciones es con otros, dice la palabra, con los de afuera. Ya hablamos con nuestro esposo, con nuestros hijos. Ahora vamos a hablar con otras clases de relaciones, son las de afuera. Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre y esto no debería ser así. Es un dicho, un refrán, porque Dios espera que construyamos buenas relaciones con los que nos rodean, o sea, con nuestro prójimo, con los de afuera.
Solo así su reino será extendido, pues seremos testimonio de lo que Él ha hecho en nosotros. Jesús, siendo el Hijo de Dios, nos dio el mejor ejemplo. Él no vivió lejos de las personas como un ermitaño. Mucha gente lo hace para no tener de pronto problemas con nadie, entonces se aíslan. O peleando con ellos por el pecado. Jesús fue sensible a sus necesidades, sintió compasión por las multitudes y los amó. El Señor formó un equipo de trabajo y cultivó amistades, igual que lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Cuántas amistades tenemos nosotros? Amistades. Amigos. Voy a leerle, Mateo 14:14 nos dice: cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Él amaba tener amistades para ganarlos para el reino de Dios. Algunos dirán: es que yo soy introvertido y poco expresivo, es que yo no soy buena para hacer amistades, no, es que a mí no me gusta que me visiten, no, es que si entran a la casa me la ensucian y qué pereza tener otra vez que hacer, entonces mejor que nadie venga a visitarme. Eso ante los ojos de Dios no está bien, porque nosotros como hijos de Dios tenemos que tener amistades. ¿Y cuáles son nuestras mejores amistades? Yo digo, por experiencia, las parejas cristianas, nuestros pastores, hermanos en la fe, en crecimiento espiritual alto, que sean ancianos. Esas son amistades que nos van a edificar grandemente en nuestras vidas. Pero no amistades del mundo, esas que no, esas sino, esas que invitan, camino nos tomamos, o camino a una fiestica, camino hacemos esto, esas amistades no nos convienen. Amistades sinceras, las de nuestros hermanos en la fe, nuestros pastores, parejas, lo que les decía, parejas con buen testimonio, parejas de Dios. La diferencia, vamos a dos cositas que deben tener cuando uno tiene una amistad, debe cultivar dos cosas muy importantes: el respeto y la confianza, que son dos cosas muy diferentes. La diferencia entre respeto y confianza es que el respeto es lo que todo el mundo merece. Cuando alguien nos trata mal, es que yo merezco respeto como lo merece la persona. Todo ser humano merece respeto, así sea un mendigo, así sea lo que sea, una persona, pero merece respeto. Mientras que la confianza es aquello que se debe ganar. La confianza se la gana uno a través de una amistad. Ustedes no a todo el mundo le cuentan de pronto sus cosas, ¿o sí? No. Uno a esa persona que le tiene confianza, que ha aprendido a tener una amistad sincera, a esa persona se le da confianza. Por eso la confianza se gana y no se le da a todo el mundo. Importante tener en cuenta estas dos cositas para cultivar nuestras amistades. Un versículo que es clave también es Gálatas 5, 22 y 23, ya lo conocemos. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Además de vivir una vida de perdón en la que entregamos a diario nuestras expectativas sobre los demás. Morimos a nuestro yo y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude. Importante estas cosas. Pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos que poner límites a nuestras amistades, porque esto es supremamente importante. ¿Qué es un límite? Bueno, no les voy a preguntar. Les voy a definir hasta dónde puede llegar esa amistad, porque nosotros tenemos que tenerlos. Los límites nos definen, límite representa la línea que enmarca una frontera o una propiedad. Nos advierte lo que es nuestro y lo que no pertenece y lo que pertenece a otros. Nos avisa que debemos soportar y que no, que nos gusta y que no nos gusta, que queremos y que rechazamos. Los límites nos definen. Es importante por eso poner límites. Límites físicos para ayudarnos a determinar quién nos puede tocar. ¿Cualquiera nos puede tocar? No.
Entonces ahí tenemos que poner un límite. Límites mentales para darnos la libertad de tener ideas y expresarlos libremente. Límites emocionales para hacernos responsables de nuestras emociones y librarnos de emociones dañinas y manipuladoras. Y límites espirituales para discernir entre la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. No tener límites en nuestra vida es como tener una casa abierta para que todo el mundo entre y haga lo que quiera. Entonces, importante tener estos límites. Las personas con límites débiles no saben decir no. ¿Se acuerda que en nuestra tarea estaba cuántas veces nosotros somos fáciles de decir no? A veces no, ¿cierto? Ay, es que, démelo un ejemplo, a ver. Qué pena si decimos que no. Y muchas veces, por no saber decir no, cometemos errores que más adelante trae consecuencias. Importantísimo, por eso en nuestra tarea estaba la pregunta que nosotros nos es fácil decir sí, decir no, entonces ahí estaba para contestar. No tener límites en nuestra vida es como tener una casa, bueno, ya les sabía. Saber respetar los límites de los demás. Todo el tiempo se están metiendo en otras vidas opinando acerca de qué hacer y cómo hacerlo cuando no hay límites. Es cuando les permitimos a nuestras amistades que se metan hasta en nuestro hogar, en nuestras cosas, den opiniones y hagan muchas cosas que no están bien. Entonces, importantísimo los límites en una amistad. Bueno, otra cosa que necesitamos, ya hablamos de los esposos, hablamos de los hijos y ahora hablamos de los hermanos. Pero la palabra de Dios nos regala una comunicación que debemos tener adecuadamente. Dice que nosotros debemos comunicarnos positiva, clara y directamente. La comunicación sana es aquella que no pretende imponerse o convencer, que da a conocer no solo ideas, sino también emociones, que desarrolla tanto el escuchar como el hablar, que representa una ventana abierta hacia los demás para dejarlos ver y permitirles que se den a conocer. Finalmente se trata de una comunicación que muestra coherencia con lo verbal como nuestro testimonio. O sea, cuando nosotros hablamos con una persona, ¿qué hacemos? Nos comunicamos, ¿no? Yo le hablo a Carlos y dejo que él ¿qué está haciendo? Escuchándome. Y es una manera de comunicarnos para poder ¿qué? Entendernos y tener una buena amistad. También decía en nuestra tarea, en una semana normal, ¿cuánto tiempo pasan como familia hablando de cosas? ¿Se acuerdan? Que decía, una pregunta que decía, ¿cuántas veces hablamos en familia? Comunicación adecuada en familia. Hoy en día se perdió, yo diría que se perdió mucho por la celular, porque hoy en día invitan a una comida, a nosotros nos ha pasado, invitan a una comida y ¿qué pasa? Todos con el celular y está hablando uno, ¿qué? Ay, no escuché, hábleme, y con el celular. Se ha perdido la comunicación adecuada, que como debe ser, positiva, clara y directa, cosas que ya no existen y que tenemos que nosotros como cristianos seguir, dar ese ejemplo. Esa comunicación es muy importante porque aún con lo que decía Carlos, con nuestros esposos pocas veces nos comunicamos, con nuestros hijos lo mismo, con nuestros hermanos. ¿Cuántos saben por qué hay tantas sillas solas y qué pasará con los hermanitos? Julanito, el que se hace ahí, el sutanito, ¿qué pasaría hoy? ¿Por qué no vino? Y pasa la semana y quién sabe, si lo vemos el domingo y si no, falta de comunicación. Hermanito, una llamada, lo extrañamos, ¿cómo está? Bueno, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Puedo orar por ti? ¿Qué necesidad tienes? Y importantísimo tener una buena comunicación para desarrollar una buena amistad, ¿no? Y por último, resolver los conflictos.
aprender a convivir con nuestra familia nos obliga a entender que hay otras maneras de ver la vida. En casa podemos aprender a ver las diferencias, los cambios, los obstáculos, los momentos de crisis como una oportunidad para crecer. ¿Dónde crecemos más? ¿En la iglesia o en la casa? ¿O en la familia? En el hogar. Porque es que el hogar es nuestro primer ministerio y es ahí donde formamos las bases para salir a una sociedad. Es importante establecer el reino de Dios en casa. Y vamos a este punto, es muy importante. Establecer el reino de Dios en casa, solamente la presencia de Dios en nuestras vidas y en nuestras familias va a llevarnos a mejorar nuestras relaciones. Nadie en el mundo puede, ni el psicólogo, ni el especialista más, ni la persona más intelectual puede ayudarnos en una situación difícil, solamente Dios. Porque ¿cuántas personas tenemos problemas de pronto con nuestro esposo, nuestros hijos o con un hermanito? Y de pronto un error que se comete, nosotros no, o que muchos lo hacen es comentarle a alguien de lo que pasa y no le va a dar un buen consejo. Entonces, importantísimo siempre ir a la presencia de Dios para que Él sea el que restaure esa relación. No es suficiente para una familia cristiana orar por los alimentos y asistir a la iglesia. O sea, siempre oro, pero yo soy cristiano, pero siempre oro y asisto a la iglesia. Es necesario pasar tiempo con Dios en familia. Esto sí que es supremamente importante porque es ahí donde el crecimiento espiritual y la buena relación de una familia se ve. ¿Hacer qué? Hay algo que nos recomienda nuestra iglesia y es el altar familiar. Yo quisiera escucharlos, ¿qué es un altar familiar? Altar familiar no es colocar como colocaban nuestras abuelitas el santo y ya puse el altar y la veladora y entonces ya hice un altar. No, el altar familiar cristiano es reunirnos, sacar un tiempo en familia. Yo no sé qué día, qué hora ustedes pueden decir y sacrificar, ¿no? A mí me gusta tanto la novela de todos los días a las 8 de la noche, por decir algo, yo no miro televisión. Pero voy a sacrificar porque de pronto veo Masterchef. Voy a sacrificar Masterchef y hoy no voy a aprender a cocinar lo que me van a enseñar y ese tiempo lo voy a dedicar con mi esposo y mis hijos para orar. Entonces eso es hacer un altar familiar. Vamos a dedicar todos los martes, miércoles, jueves, un día a la semana para reunirnos en familia y hacer nuestro altar familiar. ¿Qué hacemos en ese altar familiar? Leemos la palabra, oramos, adoramos, meditamos, reflexionamos y hasta podemos compartir una buena comunicación familiar. ¿Cómo le fue en el día, hijo? ¿Cómo te fue a mi esposo? ¿Qué cosas han pasado en la casa? Entonces podemos tener un tiempo de compartir maravilloso. La palabra es clara y nos dice en Josué 24:15. Busquémoslo para terminar. Josué 24:15, que quiero que alguien me lo lea. ¿Lo tienes ahí? Es un versículo muy hermoso, inclusive 24:15, sí. Lo tenemos a veces grabados en nuestras puertas de nuestra casa, no sé, pero ¿lo tienen alguien? Amén, así tiene que ser. Les voy a regalar unos tips para la unidad de la familia.
Acuerden un tiempo para hacer un altar familiar, lo que les decía. No sé cuál es el tiempo más, el momento en que pueden reunirse como familia y poderlo hacer. Participen en las actividades de la iglesia como familia. Qué bonito porque que el esposo, que la esposa, que los hijos estén sirviendo en la iglesia. Tomen tiempo para preguntar a sus hijos acerca de lo que Dios les ha enseñado. Cuando están en la escuela dominical los niños, como papitos, es importante preguntarles, ¿qué aprendió hoy al niño? O a veces salen y el niño sale con su actividad que hicieron y uno lo coge y lo hace para un lado si no le interesa. Pero a veces uno le pregunta, me pasó el domingo, le dieron a Mariana un angelito y yo decía, pero ¿por qué un ángel? Pero el ángel se lo dieron sin pegar. Y entonces yo decía, pero ¿cómo va este ángel? Y yo lo pegaba, yo no le buscaba, no le encontraba cómo ponerle las alas, cómo pegarlo, nada. Me fui a Anita y le dije, yo no sé cómo se hace, cómo se pega o cómo está porque no lo encuentro. Entonces ella me dijo, es así, sino que no lo había pegado. Entonces le dije a Mariana, ¿y de qué se trató el tema? ¿Por qué un ángel? Y Anita le preguntó, Mariana, ¿de qué hablamos hoy? Entonces dije, un ángel, a ver, un ángel. Entonces ella se quedó callada y ya después nos dijo, de María cuando estaba embarazada y un ángel San Gabriel. Ah, bueno. Entonces, importantísimo que preguntarle a nuestros hijos qué aprendieron en la escuela dominical. Escriban qué actividades podrían hacer como familia. Compartir una actividad en familia es muy importante. No sé, jugar fútbol, salir a pasear, caminar, a comer. Planeen y preparen y participen juntos en una comida. Esto también es muy importante. Y en las actividades planeen tener citas entre padres e hijos por separado. Esto también es muy importante que como padres, los dos como pareja podamos tener un tiempo y nuestros hijos también aparte puedan tener su tiempo. Tengan juegos sencillos como rompecabezas, juegos de mesa o deportes al aire libre para realizar. Sí, bueno, vamos a ¿listo? Carlos, ¿quiere colocar una alabanza que escuchó? Y vamos a orar. Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti y lo que vino a dividir correrá muy lejos en esta casa, Jesús. Eres el dueño. Siempre tu voluntad, que vaya más allá de nuestros planes. Defiéndenos como un león, con tu ángel alrededor de todo ataque. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida.
Nos ponemos sobre nuestros pies y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, por este momento que tú nos regalas, Señor. Gracias, Señor, por cada una de las personas, cada uno de los hermanos, cada pareja que hay en este sitio, Señor, para poder, Señor, recibir de lo que tú nos quieres hablar, Señor, del amor, Señor, de la comprensión en pareja, Señor, de que seamos, Señor, esa unión que tú nos diste la oportunidad de tener nuestra pareja, Señor, que podamos expresarnos ese amor, ese aprecio, Señor, ese respeto que tenemos que cada uno tenernos, Señor. Y así mismo, Señor, yo te pido que nosotros como padres, Dios, podamos amar a nuestros hijos, respetarlos, valorarlos, Señor. Que cada una de las personas que están acá, que no tienen de pronto a su esposo a su lado, Señor, tú les dé la mano, Señor, porque tú eres el mejor esposo, Señor. Tú eres la compañía de estas personas que no tienen su esposo. Sabemos que tú eres fiel, sabemos que tú las entiendes mejor que nosotros, muchas veces a nuestras esposas, Dios. Queremos, Señor, que tú quites y liberes, Señor, de nosotros toda cosa que estorbe, Señor, en nuestra vida, en nuestro matrimonio, Señor. Las desechamos en el nombre de Jesús, Dios, que tengamos esa libertad de poder, Señor, amarnos, respetarnos y hacer tu voluntad, Dios. Entregamos nuestras vidas, Señor, y te pedimos que tú obres grande y poderosamente en este momento, Señor. Abrimos nuestro corazón para que tú nos hables, Señor, y nos edifiques diariamente, Señor, por medio de tu palabra. Padre Dios, agradecemos tu gracia, tu amor y tu perdón. Declaramos que podemos amarte porque tú nos amaste primero, que podemos perdonar y aceptarnos porque tú lo hiciste con cada uno de nosotros. En este día comprendemos que separados de ti nada podemos hacer. Por eso hoy clamamos para que tu reino se establezca en nuestra familia. Te pedimos que nos des el arrepentimiento genuino que nuestra familia necesita. Te pedimos, Señor, que asimismo que tú entregaste, Señor, tu vida, Señor, por nosotros, que seas tú, Señor, también llenando nuestros faltantes, Dios. Hoy te invitamos a nuestra casa y reconocemos que no has ocupado el primer lugar. Perdónanos por no asumir nuestras funciones adecuadamente, por querer evadirlas y no darles la importancia que merecen. Perdónanos por no ser responsables, por creer que la pasividad y la permisibilidad son la mejor forma de edificar un hogar. Padre amado, perdónanos, Señor. Reconocemos que como esposos aún no hemos dejado a nuestros padres. Reconocemos que seguimos dependiendo muchos de ellos, Señor. Perdónanos también por seguir con comportamientos y actitudes de nuestra vida solteros. Perdónanos, Padre amado. Hoy queremos estar unidos como pareja en todo sentido, emocional, mental, espiritual, financiera y físicamente, teniendo a ti como centro de nuestra relación y dejando atrás todo patrón incorrecto de pecado de nuestros antepasados. Permítenos por medio de tu gracia aceptarnos el uno al otro, darnos una visión de fe, que podamos crecer el uno al otro y en lo que tú nos has prometido. Ayúdanos a depender de ti. Queremos perdonar todo lo que hemos dejado sembrar en nuestro interior. Desechamos las raíces de amargura y en el nombre de Jesús perdonamos a toda nuestra pareja, a nuestros hijos, Señor. Trae sanidad a nuestra relación, Señor. Permite que el amor, la visión y el romance vuelvan a crecer en cada pareja que hoy está acá, Padre amado. Sana nuestro corazón y nuestra mente, en el nombre de Jesús. Renunciamos a todo ataque de Satanás hacia nosotros como cabezas del hogar. Como esposo renuncio a toda pasividad en mi función de sacerdote y cabeza del hogar. Renuncio a toda incapacidad, a falta de visión, estancamiento, frialdad y dureza. En el nombre de Jesús renuncio a la intimidación, a lo que me hace creer que no soy capaz, que no puedo, que no tengo autoridad, que no puedo amar a mi esposa ni a mis hijos. Ayúdame, Señor, a ser sensible a las necesidades de ella. Enséñame cómo honrarla, protegerla, amarla como tú lo haces. Vivifica tu amor por nuestra esposa y por nuestro esposo. Como esposos,
Ayúdanos, Señor. Como pareja renunciamos en el nombre de Jesús a toda influencia de Asmodeo y de sus demonios, a la división que quiere separarnos, distanciarnos y traer soledad, frustración a nuestros corazones. Pedimos, Padre Celestial, que nos lleves a un nuevo nivel de intimidad. Danos palabras que nos sanen. Ayúdanos a perdonar, a comunicarnos claramente, a confiar en que eres quien nos ayuda a salir de las dificultades. Nos sometemos a ti para poder comprometernos a buscar el propósito que tienes con nosotros como pareja y como familia. Dedicamos nuestro hogar, nuestros hijos, nuestros bienes y nuestras finanzas a ti y afirmamos el pacto de unidad que hicimos al casarnos. Declaramos que nuestra familia es el refugio dulce en la tormenta, que es el lugar donde tú habitas. Declaramos que tu amor es derramado en nuestro corazón y por eso nos disponemos para que puedas obrar a través de nosotros. Que tu gloria sea vista en nuestra familia, pues escrito está que mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Dios los bendiga.